Familia Casa de Oración, Dios les bendiga a todos ustedes. Es un gusto poderles saludar a través de este medio y también a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan, que ven esta transmisión en YouTube. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy comenzamos este tema dentro de la serie que hemos titulado Mi esperanza está en Jesús. Esta serie especial que comenzamos hace unos domingos. El día de hoy estaremos estudiando un tema que se llama Mantente firme, un tema que está centrado en el capítulo 14 del libro de Éxodo y que narra ciertas circunstancias que el pueblo de Dios atravesó y vivió, momentos de duda, momentos de desesperación, mucho como tú y yo podemos vivirlo el día de hoy. Así que te invito para que te prepares, para que vayas por tu papel, por tu nota, por tu libro, por tu hoja, por tu cuaderno, por tu pluma y tomemos juntos nota y juntos aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Dios te bendiga, prepárate para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Quiero comenzar el día de hoy con Éxodo capítulo 14 y quiero que me acompañes a leer el versículo 1 y versículo 2 de este texto de la palabra. Dice la escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Sin duda, lo que estamos leyendo en este momento, o lo que lo que está viviendo el pueblo de Israel es: el pueblo de Israel había sido cautivo o esclavo en Egipto durante 400 años. Del capítulo 1 al capítulo 13 del libro de Éxodo, que con tranquilidad podrás leer más tarde en tu casa, encontrarás esta historia, cómo el pueblo de Israel fue sometido a esclavitud en Egipto por más de 400 años o por 400 años, y al final Dios levanta a un hombre llamado Moisés para que Moisés sea el libertador de esta tierra. Un hombre que ya tiene 80 años, 40 años vive Moisés dentro del palacio de Faraón, 40 años está pastoreando ovejas y de repente Dios lo llama para una misión especial. Dios los llama para libertar a su pueblo, porque el clamor del pueblo, el dolor del pueblo había llegado a los oídos de Dios. El pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo sufría, y entonces Dios levanta a Moisés como libertador para que vaya por el pueblo, para que saque al pueblo de esa esclavitud. En los capítulos anteriores al capítulo 14 podrás encontrar cuál es el trato que tiene Dios con el faraón de Egipto. Cómo Dios lanza 10 diferentes plagas a Egipto para demostrar su poder y para enseñarles que Él es el Dios de Israel y que Él es el que ha ido por su pueblo, para que su pueblo salga, para que su pueblo adore y sobre todo para que su pueblo esté en libertad. Justo después de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, es que Faraón finalmente decide que Israel salga de Egipto, libera a Israel y deja que Israel se vaya. Y es en este momento en donde comenzamos a leer el versículo 14 y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo. Acaban de salir ellos de Egipto y Moisés no sabe para dónde tiene que ir con todo el pueblo. Y lo que está haciendo es Dios dándole la estrategia a Moisés. Dios diciéndole a Moisés hacia dónde tiene que caminar, hacia dónde tiene que ir ahora. Y pareciera que esto no tiene nada de raro, porque a lo largo de la escritura vemos a Dios hablándole a diferentes hombres y dándoles instrucciones muy precisas. Y muchas de las veces tú y yo hemos dicho que vale más esperar el tiempo de Dios y cuál es la instrucción de Dios que nosotros tomar nuestras propias instrucciones. Pero en medida que lees el versículo 2, pareciera que la decisión que Dios ha tomado no es la mejor estrategia militar. El Señor les dice que marchen y pongan su campamento o acampen y se centren alrededor del mar, a la orilla del mar. Si bien es cierto, por un lado han salido de Egipto y por otro lado está el mar, el pueblo ahora está entre el mar y entre Egipto. Y el Señor le dice que pongan o acampen alrededor del mar. Militarmente esto no es lo más correcto o lo más acertado.
delante de los ojos de un estratega militar, te diría, bueno, si tú eres el que defiende la costa, pues plántate en el mar, porque entonces puedes prevenir cualquier ataque marítimo. Pero realmente el pueblo de Israel estaba saliendo y ellos necesitaban un lugar a cual desplazarse. Y lo que estamos viendo es que Dios le dice, no, vete a la orilla del mar. Y sabes que por un lado está Egipto, de donde saliste, y por otro lado está el mar. No tienes otro camino, no tienes otro lugar, no tienes otro sitio al cual tú puedas retirarte o al cual tú puedas ir. Y pareciera que no pasa nada, porque entonces ellos ya han salido, ellos ahora son libres y pareciera que pueden estar disfrutando de este tiempo junto al mar. Pero ve lo que dice más adelante, el versículo 3, dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahora, la estrategia que Dios le está dando a Moisés, más que ser una estrategia equivocada ante los ojos de los hombres, es un plan perfecto de Dios. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, sal de Egipto y vete a la orilla del mar, porque Faraón va a pensar que estás encerrado. Faraón, como tiene estrategas militares, como piensa como este mundo, va a decir, cometieron el error más grande, ahora están encerrados, no tienen para dónde ir. Y dice el Señor, pero yo voy a hacer ahí la obra y voy a ser glorificado delante de Faraón y delante de Egipto. Y sabes, justo era lo que Dios quería. Yo no sé si esta idea la tienes muy clara, pero hoy si tú le preguntas a alguien cómo es la salida del pueblo de Israel, la mayoría te va a decir, es que el pueblo de Israel salió corriendo e iban huyendo de los egipcios, y entonces de repente llegaron al mar y ya no hubo salida. Y es como a veces las películas nos han hecho ver esta escena, un pueblo que está corriendo apresurado, un pueblo que está corriendo asustado, y de repente llega a un límite donde ya no hay más para donde caminar. Pero la escritura no nos enseña que sea así. La escritura nos dice que desde el principio fue un plan de Dios que el pueblo de Israel caminara hacia la orilla del mar, que el pueblo de Israel se asentara en ese lugar y se quedara en ese lugar. No fue casualidad o producto de la prisa o del temor del pueblo llegar y encontrarse en el borde de la tierra junto al mar. Fue un plan de Dios desde un principio y había un propósito. Dios iba a ser glorificado. El versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Es decir, realmente el pueblo no estaba huyendo, porque Faraón le había dado la oportunidad al pueblo de salir. La palabra que utilizan en huir es el vocablo enfocado a están saliendo a prisa. ¿Y quién no va a querer salir a prisa de un lugar en donde estás en esclavitud? Y aunque la pregunta pareciera obvia y a lo mejor la respuesta sería todos quieren salir a prisa cuando están en esclavitud, la realidad es que no. Muchas de las veces tú y yo vivimos esclavos del pecado, vivimos esclavos de malas prácticas, vivimos esclavos de mentira, de pornografía, de prostitución, de alcoholismo, de tabaquismo y de una serie de cosas, y pareciera que no queremos salir, mucho menos queremos salir rápido. Y lo que el pueblo de Israel, lo que el pueblo de Egipto le está diciendo al rey, en este caso al faraón, le dice, oye, el pueblo está huyendo. Y dice el versículo 5, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Es decir, Dios está cumpliendo la palabra. Dios llevó al pueblo y ahora endurece el corazón de Faraón. Y Faraón se pregunta y dice, ¿cómo dejamos ir a estos que nos estaban sirviendo? Y pues si tú y yo hemos leído los capítulos anteriores, es muy sencillo. Por lo menos hay 10 razones o 10 grandes o 10 plagas razones para que el pueblo lo dejara ir. Hubo 10 causas por las cuales no pudiste tenerlos y por las cuales los dejas ir. Faraón quizá había pensado que el poder máximo de Dios lo había representado en estas plagas, pero Dios estaba reservándose lo mejor para Faraón.
El versículo 6 dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Es decir, cuando dice unció su carro, no nada más es su carro. Realmente cuando dice unció su carro es preparó su carro especial, pero con él se preparó todo el ejército para salir tras los hebreos, para salir tras los israelitas. Dice el versículo 7, y tomó 600 carros escogidos, es decir, no tomó los que estaban mal o los que tenían la suspensión mal o los que tenían las llantitas malas, sino que tomó 600 carros escogidos, los más veloces quizá, los más fuertes, los que pudieran ir rápido y traer a esos israelitas que habían salido. Versículo 7 dice, y todos los carros de Faraón y los capitanes sobre ellos. Es decir, escogió 600 de manera especial, pero también iban todos los carros que Egipto tenía e iban todos sus capitanes. Los capitanes no son los soldados de tropa o el soldado que no hace nada. Los capitanes en Egipto era gente que era estratega, que tenía cierto número de soldados dentro de su cargo, de su rango. Era gente experimentada en las armas. Egipto era una potencia en este momento. Egipto es un país que conquista, es un país que somete, es un país que tiene guerreros, es un país que tiene carros de guerra, y los capitanes eran capitanes asidos en la guerra y con experiencia para ir a la pelea y para ir a la batalla. Versículo 8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Cuando vienes y lees esta porción de la escritura, te das cuenta que Israel no salió por casualidad. Cuando dice salió con mano poderosa, tiene dos acepciones. Desde un lado es, Israel no salió temblando ni a medias. Israel salió decidido porque iba respaldado por la decisión de Dios. Dios había provocado que Israel saliera, y entonces es una salida firme, es una salida poderosa. Pero también cuando habla de esa mano poderosa, o cuando habla con esa mano de fuerza, está hablando de ese Israel que no está pensando en regresar. Salieron con una determinación, y entonces ahora Faraón quiere ir por ellos, porque ellos están determinados a no regresar, y Faraón está determinado en ir tras ellos. Y al ir con ejército y al ir con todos los capitanes, no es como que vaya para traerlos, no lleva jaulas, lleva guerreros, va con toda la intención de destruir al pueblo de Israel, de no dejarlos que ellos salgan, de hacerle daño a ese pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto. Versículo 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Es decir, Faraón salió y les dio alcance. Hubo cierto tramo en donde los alcanzó a ver donde estaban. Israel no llevaba una hora de haber salido. Israel tenía días de haber salido de Egipto. Israel iba a pie, iban caminando. Dice la escritura que cuando sale, la decisión del Señor no es cruzarlos por la tierra de los filisteos, porque entonces ante la guerra pudieron haber temido y regresarse a Egipto, sino que los lleva rodeando para llegar a donde está el Mar Rojo. Cuando al final parece que Faraón va a llegar a donde están ellos ya están acampados alrededor del mar, porque Dios tiene un plan para ellos. Dios tiene un plan para esa escena. No es que casualmente llegaron caminando a la orilla de la playa y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No, ellos ya estaban acampados junto al Mar Rojo, porque Dios tenía un plan que iba a ejecutar. Dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Lo primero que es importante destacar es que una vez que Faraón está cerca, dice que los israelitas alzaron sus ojos, ¿no?
Y hay dos formas de que tú y yo alcemos nuestros ojos. Dice la Escritura en el libro de los Salmos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando tú y yo levantamos nuestros ojos y los levantamos hacia Dios, tú y yo podemos tener esperanza, tú y yo podemos tener descanso, tú y yo podemos tener tranquilidad. Pero si tú y yo levantamos nuestros ojos para ponerlos en el problema o para ponerlos en la persecución, nuestro corazón no va a tener paz, nuestro corazón no va a tener descanso, nuestro corazón no va a tener esperanza, nuestro corazón va a tener angustia. ¿Y quién no de nosotros, en cualquiera de los planos, volteamos a ver que nos están correteando? ¿Quién no se va a asustar? ¿Quién no va a temer? ¿Quién no va a tener miedo? En un plano natural, todos nosotros hubiésemos tenido el mismo temor que tuvieron los israelitas que habían salido de Egipto. Y cuando dice que tuvieron temor en gran manera, la gente pudo haber pensado que Moisés no tenía ni idea de lo que había hecho. Es decir, Moisés parece que en lugar de sacarnos a un lugar de bendición, nos vino a meter en un problema, nos vino a poner en una situación sumamente complicada. En cualquier plano tú y yo hubiéramos culpado a los demás por lo que hubiera pasado. Hace 2 semanas hablábamos acerca de la hija de Jairo y de la mujer con el flujo de sangre, y veíamos que Jairo jamás culpó al Señor. No hubo esa actitud de Jairo de señalar a Jesús por el tiempo que había estado sanando a la mujer con el flujo de sangre. Y de la misma forma, el pueblo de Israel pudo haber hecho lo mismo, pero el pueblo de Israel no está pensando en eso. Ahora, militarmente hablando, hubiese sido muy sencillo para Egipto derrotar a Israel, porque Egipto son guerreros, porque Egipto es un pueblo que pelea, porque Egipto es un pueblo armado, porque el pueblo de Israel pues es un pueblo que viene caminando, que ya está cansado, que venían de ser esclavos, que ahora todo es nuevo, que no es el mismo descanso que pudieran tener o la misma rutina que podrían tener, sino que era mucho más fácil poderles ganar a los israelitas, porque sencillamente no era un pueblo que peleara ni un ejército. Y me encanta el versículo 10, porque dice el versículo 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y realmente creo que hicieron lo correcto. De verdad creo que hicieron lo correcto, porque cuando tú y yo nos encontramos en situaciones peligrosas, en lugares peligrosos, en situaciones donde no vemos una salida fácil o donde no vemos una solución fácil a lo que estamos viviendo, sin duda creo que la mejor alternativa y lo mejor que tú y yo podemos hacer es clamar a Dios. Es clamar a Dios. Es esperar en Dios esa respuesta. Lo dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 46. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es decir, en medio de la dificultad o del problema, lo mejor que tú y yo podemos hacer es clamar a Dios. Es clamar a Dios. Versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es complicado este punto, porque sin duda el pueblo de Israel le está preguntando a Moisés, pero con cierto tono de sarcasmo. Hay una preocupación, sí, hay un dolor, sí, pero también lo que le están diciendo es: ¿que no había sepulcros en donde veníamos? Y si algo tiene Egipto es que en este momento de la historia, o en este corte de la historia, lo que está pasando en Egipto es que Egipto es un país que en esta altura tiene 3/4 partes de su tierra ocupada en sepulcros, ocupadas en pirámides, ocupadas en lugares para el descanso de los muertos. Es decir, por supuesto que había muchísimo espacio para que ellos pudieran estar allá. Sin embargo, las palabras del pueblo son palabras cargadas de temor, cargadas de poca fe y cargadas de una falta de confianza en lo que Dios está haciendo en ellos. Los egipcios han salido, los egipcios hoy son libres,
Pero los egipcios, ante la primera prueba, la primera circunstancia complicada, lo primero que hacen es reclamar sarcásticamente y querer regresar en donde estaban, querer estar donde ellos estaban antes. Moisés no contestó nada, Moisés no peleó con ellos, Moisés no fue aquel que se puso a discutir al tú por tú y a decirles qué es lo que habían hecho o qué es lo que había pasado. Realmente Moisés no se atribuye una culpa, porque no es culpa de Moisés. Moisés escuchó la voz de Dios y la instrucción de Dios, y hoy Moisés lo que está haciendo es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y a la decisión de Dios. Y de verdad, amado, muchas de las veces tú y yo estamos en situaciones bien complicadas. No complicadas, sino bien complicadas. Y lejos de que nosotros podamos clamar al Señor y confiar en Él, nos hacemos a un lado la parte bíblica y nos enfocamos en un problema y discutimos con las personas y discutimos con quien no tenemos que discutir. La Biblia no nos habla que tú y yo tengamos que ser quienes discutan con los demás. Dice, tú y yo tenemos que creer, tú y yo tenemos que clamar y tú y yo tenemos que confiar en lo que Dios va a hacer. Aun cuando los que están alrededor de ti, que sea tu mismo pueblo, que sea tu misma familia, puede estar dudando de lo que Dios está hablando. Tú tienes que mantenerte creyendo y confiando en lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha dicho. No es sencillo, no es que estén en una posición súper cómoda, estén en una posición complicada, pero Dios tiene el control. Es plan de Dios y siempre los planes de Dios van a ser mejores que tus planes o que mis planes. Dice en el versículo 12, dicen los israelitas, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Israel tenía unos pocos días fuera de Egipto e Israel ya había comenzado a distorsionar el pasado. Israel ya no se acordaba de que eran esclavos. Israel ya no se acordaba de los días que estaban sometidos bajo los egipcios. Israel estaba pensando que era mejor ser esclavo que estar en esta situación de conflicto. Israel había olvidado que en Egipto eran esclavos, que en Egipto eran maltratados, que en Egipto ellos no podían decidir, que en Egipto ellos estaban bajo servidumbre. Y hoy parece que se les ha olvidado. Hoy parece que prefieren estar allá que estar donde están el día de hoy. Y qué difícil es esto, porque de repente a ti y a mí se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Debemos de entender que estamos hoy en una posición que Dios nos ha permitido por su gracia y su misericordia, pero no tenemos que olvidar del lugar de donde Dios nos sacó y que de donde tú y yo veníamos éramos esclavos y que estábamos sometidos al pecado y que estábamos sometidos a la servidumbre de la maldad y que tú y yo vivíamos aparentemente libres, pero realmente vivíamos atados y esclavizados a un pecado. Y tú y yo debemos de entender que de recién salimos de un lugar, no es fácil salir, porque de repente siempre vuelve ese faraón para tratarte de regresar en donde está. Clamemos para que Dios siga dando la dirección, la victoria y siga dando la estrategia correcta. El versículo 13 dice de la siguiente forma: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué palabra tan poderosa les da Moisés. Moisés pareciera que está súper inspirado hablando esto, pero Moisés está siendo confrontado por todos. Por un lado, Moisés está viendo que Faraón viene con sus ejércitos. Por otro lado, Moisés solamente ve el mar. Y por otro lado, Moisés está recibiendo la crítica del pueblo y está recibiendo de Israel ese reclamo. Y Moisés, en medio de todo eso, les dice: señores, no teman, manténganse firmes. No teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando viene la palabra no temas, y en este punto yo estoy seguro que Moisés mismo no sabía ni siquiera cómo iban a salir de esa situación. Moisés mismo no sabía cómo Dios iba a moverse para darle la salida. Todo lo que Moisés sabía era que Dios ciertamente les ayudaría, que Dios los había mandado a ese lugar, que era la estrategia de Dios y que Dios les iba a dar la salida. Moisés
tenía esa confianza en el Señor. Moisés sabía que había una mala situación, pero estando Dios con ellos, iban a poder atravesar cualquier mala situación. Y sabes, cuando tú y yo nos damos cuenta que no podemos confiar en nadie más que solamente confiar en Dios, realmente nuestra fe y nuestra esperanza está en el lugar correcto. Estudiábamos semanas atrás de una mujer que había gastado todo en médicos y ella seguía con un problema. Cuando tú y yo hemos gastado todo y estamos con el Señor, créeme que no has tomado la peor decisión para el final, sino simplemente perdiste tiempo en llegar a la mejor decisión. Porque Cristo siempre va a ser la mejor decisión. Confiar en Dios y dejar tu carga en Dios y poner tu esperanza en Dios, poner tu esperanza en Jesús, siempre va a ser la mejor de las decisiones, siempre va a ser la mejor de las respuestas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en ese mismo versículo, no temáis, y dice, estad firmes. Cuando realmente tú y yo leemos esto, dices, ¿cómo estar firmes? Lo natural es, corre, huye, ponte seguro, refúgiate en algún lugar, porque ellos vienen corriendo. ¿Cómo me dices que esté firme? La palabra estar firmes o la instrucción de estar firme es, detente. Estar firmes es, tranquilo, mantente donde estás, haz un alto de lo que estás haciendo. Y déjame decirte que a menudo esta es la mejor opción que tú y yo podemos tomar para atender la dirección del Señor y escuchar cuál es la dirección que tiene para nosotros. Si tú y yo seguimos caminando en la dirección incorrecta, tú y yo no estamos atendiendo a la voz de Dios. Y muchas de las veces es necesario detenernos, mantenernos firmes, no detenernos para caernos y tirarnos y que se nos acabe el mundo, sino mantenernos firmes para escuchar cuál es el siguiente paso que tú y yo tenemos que dar para avanzar en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué te digo mantenerte firme y no caerte? Porque en medio de la dificultad puede que no estés atendiendo y el no pararte o detenerte haga que tomes decisiones incorrectas. La desesperación porque viene alguien atrás persiguiéndote te puede llevar a arrojarte al acantilado. Y entonces hiciste tu voluntad y creíste que era la mejor opción y entonces escogiste una puerta falsa para darle salida a ese problema. ¿Sí? Estás poniendo los ojos en el problema, terminarás ahogado por el problema. Mantente firme, detente, mantengámonos firmes en Él, mantengámonos firmes en lo que Él nos está hablando. Si yo pongo atención al miedo y no a la voz de Dios, me voy a quedar firme, pero paralizado por el miedo. Y aunque me digan retírate, yo me voy a quedar en donde estoy. No puedo mantenerme firme paralizado por el miedo. Tengo que mantenerme firme escuchando y esperando la instrucción de Dios para mi vida. No puedo mantenerme firme lleno de impaciencia, porque si yo me mantengo firme lleno de impaciencia, no voy a esperar en lo que Dios me va a dar, sino que voy a empezar a ver cuál es mi solución y cuáles van a ser mis alternativas. Y lo que Dios no quiere es que tú y yo busquemos nuestras soluciones. Él quiere que tú y yo esperemos en su tiempo y esperemos en sus alternativas y en su plan. Y sabes, al final del día vas a creer que hay dos opciones: o me arrojo al mar y muero, o regreso y muero. Y en Cristo las opciones no son muerte, en Cristo las opciones son vida, porque Él es vida. Aún así Dios le dijo a Israel, manténganse firmes, estad firmes. Y realmente es como muy a menudo Dios nos habla a nosotros y nos dice, manténganse tranquilos, esperen a que Dios te diga cómo caminar y qué paso dar para que Él pueda cumplir con su plan. Dice el versículo 13, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ved la salvación que Jehová hará. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer. Eso me queda bien claro. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer o el cómo iba a hacer. Pero Moisés está dando una palabra de confianza. Moisés sabía que Dios iba a tomar el control. Moisés ni siquiera sabía qué era lo que iba a pasar después de esto. Pero Moisés dice, el Señor nos mandó para acá y yo creo que Dios va a hacer hoy grandes cosas con nosotros y va a dar salvación para cada uno de nosotros. ¿Sí? Moisés pudo decir con tranquilidad, tranquilos, Dios va a pelear por cada uno de nosotros.
Y es la misma palabra que yo tengo que decir del día de hoy. Si tú estás atravesando por dificultad, por algún problema, por algún temor, por alguna situación complicada durante este tiempo, decirte, mantente firme, porque Dios va a pelear por tu casa, Dios va a pelear por tu causa, pero espera en Él la decisión. Escucha cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Sabes, me gusta la palabra hebrea que utiliza el escritor de Éxodo al describir ver la salvación. Es la palabra hebrea, de acuerdo al diccionario Strong, la palabra Yeshua. Y se me hace fabuloso eso, que en el capítulo 14, versículo 13 de Éxodo, Dios está hablando que la salvación, aunque ellos no la han visto, Moisés no la ha visto, Moisés está creyendo en esa salvación. Pero la palabra hebrea utilizada para salvación es la palabra Yeshua. Y Yeshua es la palabra de donde surge Jesús y significa liberación, salvación, auxilio y victoria. Y déjame decirte que si tú estás en dificultad, mantente firme porque tu victoria viene a través de Jesús. La salvación del pueblo vino a través de la mano poderosa de Dios. Tu salvación, mi salvación, tu victoria, mi victoria viene de Jesucristo. Por eso es que nuestra esperanza está en Jesús. Por eso es que podemos confiar en Jesús. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es la enfermedad que tienes? ¿Problema en los riñones? ¿Problema en la espalda? ¿Problema en tu matrimonio? ¿Problema en tu economía? ¿Problema en tu trabajo? ¿Has presentado esto delante del Señor? ¿Te has atrevido a dar el paso y a extender la mano para decirle, Señor, tú puedes tomar control en mi situación? Yo te invito para que lo hagas, porque sin duda en medio de la dificultad y en medio de la adversidad y cuando parece que no podemos encontrar la salida, Jesucristo sigue siendo la salida. Y le dice a Moisés, y nunca más para siempre los verás. ¿Sí? Eso significa, no nada más los vas a ver un ratito, jamás los vas a volver a ver. Moisés estaba hablando lo que iba a pasar sin saber Moisés lo que iba a suceder. Versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dios peleará por ti. Tú mantente tranquilo. Tú confía verdaderamente en Él, porque la batalla no es de nosotros. La lucha es del Señor. La lucha es del Señor. Tú y yo somos instrumentos en sus manos. No eres tú el estratega. No eres tú el que tienes que decir el cómo se va a hacer. Es el Señor el que tiene el plan perfecto y el plan maravilloso para que esto resulte. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Eso está fabuloso, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Me encanta el versículo 15 porque dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Pareciera que sería lo normal. Lo platicábamos hace unos versículos. Hicieron lo correcto, clamaron delante de Dios. Pero ahora resulta que el Señor les dice, ¿por qué clamas a mí? Y a lo mejor dirán, pues que no era bueno clamar, ahora ya me confundiste, porque el Señor le dijo así, está mal clamar, es bueno clamar. Amado, sin duda es bueno clamar. Sin duda es bueno clamar. Moisés estaba lleno de fe, estaba esperando lo que Dios iba a hacer y Moisés clama a Dios en una oración desesperada como diciéndole, Señor, ¿ahora qué hacemos? Ya le dije al pueblo que si nos vas a sacar de esta. Y le dice al Señor, clama al Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Sin duda Moisés tenía que representar su fe y enseñarle al pueblo a tener esa fe y esa confianza en Dios. Pero sabes, también es claro que hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. ¿Cómo? Sí, oración es orar, pedir, clamar, pero también es activarte, también es actuar. De repente hay gente que le gusta mucho orar, pero no le gusta actuar, no le gusta hacer. Y hay gente que le gusta hacer, pero no le gusta orar. Y créeme que
es bueno que oremos y es bueno que actuemos, pero no es bueno que solamente oremos y nunca actuemos, como tampoco es bueno que solamente actuemos y nunca oremos. Debo ser muy claro con esto. Tiene que estar acompañado uno de lo otro. Y de repente te voy a poner el ejemplo de cómo pasa o qué es lo que sucede en este tiempo. De repente hay gente que viene a la iglesia y está orando y clamando por un pecado. Y dice: Señor, límpiame de este espíritu que me dirige a la pornografía. Límpiame de ese espíritu que me dirige al alcoholismo. Ya no quiero pecar, ya no quiero hacer lo malo. Y pueden llenar su boca de oraciones de 1 hora, de 2 horas, pidiendo por algo. Pero cuando se levantan de orar, en su corazón no han dispuesto la determinación de dejar de buscar lo que no tienen que buscar en internet y de dejar de comprar y consumir lo que no tienen que consumir. Por eso es que tu oración tiene que seguir de una acción. Tu oración tiene que seguir de una acción. Y el Señor es muy claro con Moisés. Le dice: ¿por qué clamas a mí? Es decir, ya clamaron atrás, que bueno, eso está bien, pero yo ya te había dado una estrategia. El Señor ya le había dicho a Moisés lo que iban a hacer, a dónde tenían que ir. Y le dice el Señor: deja de estar orando, ahorita no es tiempo de orar, ahorita es tiempo de actuar, ¿sí? Y pareciera que esto es incorrecto, pero no. Tenemos tiempo para orar. Tenemos tiempo para entregar cargas a Dios, para clamar por otros. Pero también hay un tiempo en el que tú y yo tenemos que orar y trabajar. Le dice el Señor: alza tu vara y extiende tu mano. Y sabes, esa es una instrucción sencilla, pero es una instrucción de hacer. Alzar tu vara y extender tu mano son las cosas básicas necesarias que Moisés tenía que hacer para desatar el milagro que Dios iba a hacer ahí. No es que el abrir el mar fuera por el poder de la vara ni por el poder de Moisés. Era la obediencia de Moisés a la voz de Dios y la disponibilidad y disposición de su corazón para extender su mano, para colocar la vara y para que el poder de Dios se manifestara en ese momento, ¿sí? No fue la vara en sí la que ejecuta el milagro. No es la vara la que va cargada de esa magia bíblica. No existe. Es la obediencia en el corazón de un hombre que le está creyendo a Dios en un momento de dificultad. Dios los llevó a ese lugar. Moisés los llevó obedeciendo la voz de Dios. Y hoy Moisés sigue obedeciendo la voz de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Y sabes, esto me gusta y me encanta entender, porque no somos nosotros los que nos salvamos por cosas que hacemos nosotros. Es Cristo el que nos da la salvación. A pesar de lo que tú y yo podamos hacer, la salvación no radica en nosotros. La salvación está en Jesucristo. Y tú y yo somos salvos por el milagro de la salvación de Cristo Jesús. Por esa redención que hace de nuestro pecado y de nuestra maldad, por la remisión de nuestros pecados, es que hoy tú y yo somos salvos. Ni la vara de Moisés ni Moisés podían traer una salvación para el pueblo de Israel de manera efectiva. Es el poder de Dios trayendo esa salvación, trayendo ese tiempo de bendición. Dice el versículo 15: y dile a los hijos de Israel que marchen. Si algo tenemos que hacer es avanzar. Si algo tenemos que hacer es marchar. Si algo tenemos que hacer tú y yo es obedecer y marchar. Y de repente es bien complicado que tú y yo querramos marchar cuando las cosas no están saliendo como queremos que salgan o como queremos que se den. Pero no se trata de que las cosas se den de acuerdo a tu lógica o de acuerdo a tu intelecto. Se trata que tú y yo creamos en lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. Y es muy sencillo. Muchas de las veces Dios nos dice: camina hacia esta dirección. Y tú y yo caminamos y decimos: Señor, ya no puedo caminar porque allá adelante está la puerta y la puerta está cerrada. No tiene caso que yo camine otros 3 metros. Y el Señor te dice: camina, porque voy a abrir puertas para que puedas pasar. Es lo que está pasando con Israel. Están parados frente al mar, pero no es una opción o una alternativa para salir. Pero el Señor le dice: marchen. ¿Cómo vamos a marchar en el agua? ¿Cómo vamos a marchar en el mar? Y de repente pasa lo que te pasa a ti y a mí en los centros comerciales. Llegas a un centro comercial, está la puerta cerrada, y en medida que te acercas a la puerta se abre para que puedas pasar. De la misma manera, Dios nos pide a ti y a mí que caminemos, y aun cuando veamos la puerta cerrada y aun cuando no vemos que hay una solución ante nuestros ojos naturales, Dios tiene un plan especial
para ti y para mí. Dios tiene un plan especial para que tú y yo podamos caminar y podamos avanzar. Dice, divide el mar y pasen en medio del mar en seco. Y dice el versículo 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y dices, ¿cómo? ¿Para que los sigan? ¿Qué no es endureceré o los distraeré para que no los sigan? No, dice el Señor, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan a ustedes. Ustedes no tienen de qué preocuparse. Ustedes ya tienen el mar abierto y van a pasar en seco. Solamente marchen, solamente avancen, solamente caminen, solamente pasen. Y dice el Señor, y yo voy a dejar que el ejército los siga hasta cierta distancia para que estén también en ese lugar, y vaya el faraón con todos sus carros, con toda su caballería y con todo su ejército. Y dice, y sabrán que los egipcios que yo soy Jehová. Dios aún no termina de contestarle a Faraón la pregunta que hace en Éxodo capítulo 5 versículo 2, en donde Faraón preguntó, ¿quién es Jehová para que yo tenga que oír su voz y deje ir a su pueblo? ¿Sí? ¿Recuerdas esa porción? Que Faraón, engrandeciéndose a sí mismo, dice, ¿quién es Jehová para que yo tenga que escucharlo y tenga que dejar salir a Israel? Pues Dios sigue contestándole a Faraón de quién es él. Y realmente esto es bastante hermoso, porque sin duda Dios va a sacar al pueblo de Israel de una situación de conflicto y de dificultad a un lugar de paz. Pero también Dios está dando un mensaje de que no hay quien se pueda oponer a su voluntad y a su plan, y Dios va a exterminar a ellos. Versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20 dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, Dios tenía control en todo, y Dios le permite al pueblo de Israel avanzar con luz, avanzar con claridad a donde tienen que moverse, pero también les sirve de nube al pueblo de Egipto para que no puedan ver con claridad en dónde está Israel. Y créeme que es lo que muchas veces pasa con nosotros. Dios de repente nos da la salida a ti y a mí, nos da la salida de un problema, mientras Dios sigue librándonos de otras circunstancias que nos rodean. Muchas veces hay peleas que tú y yo no vemos, que Dios está librando por ti, por mí, en lo invisible. Situaciones que para ti, para mí fueran y parecieran normales, pero Dios está peleando a tu favor. Dios está peleando a nuestro favor. Es esa doble naturaleza de la gloria de Dios, que de un lado hay salvación y de otro lado hay juicio. ¿Sí? Hay salvación en Cristo Jesús, pero también habrá juicio para aquellos que no acepten esa salvación, ese regalo de vida eterna. Dice la palabra de Dios que Él vino para dar salvación a cada uno de nosotros, pero el que no cree ya ha sido condenado por el hecho de no creer. Es decir, la gloria de Dios, la naturaleza de Dios nos da salvación, pero también emite juicio. Y es lo que está pasando con Israel y con Egipto. Por un lado está dando esa salvación al pueblo de Israel, pero por otro lado está llevando a Egipto al juicio que Dios ha preparado para ellos, al castigo que Dios ha preparado para este pueblo. En el versículo 21 dice la palabra de Dios, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eso está genial, porque el cuerpo de agua que está hablando es sin duda ese mar rojo que se describe. Pero ¿sabes? Lo importante es que dice que las aguas quedaron como muros del lado derecho y del lado izquierdo. Es decir, no era como que las aguas estuvieran lejos, sino que fueron los muros que Dios levantó para que el pueblo pudiera cruzar a través de ese lugar. Y
Y la escena en muchas ocasiones pudieras pensar como que van viendo todos los peces que están dentro de las aguas o contenidos en esos cuerpos de agua, pero no, realmente Salmo 77 versículo del 16 al 20 nos describe cómo es esta escena y dice poéticamente el libro de los Salmos que esa noche, porque cruzan de noche, llovió y tronó y dice, y hubo muchísimos rayos, es decir, hubo tormenta, hubo viento, hubo relámpagos, hubo rayos y cayeron mientras el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo. Es decir, el agua, normalmente los que están en costa o están en lugares de mar saben que en la noche el mar se ve oscurísimo. Es decir, no era una escena de lo más tierna, era una escena donde el pueblo de Israel tenía que seguir caminando y creyendo lo que Dios estaba hablando. Y dice el versículo 23, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, es decir, durante toda la noche fueron caminando, y a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Es decir, cuando lees esta parte que Dios quita las ruedas de sus carros, los carros eran la fortaleza de Egipto. Era la parte que los hacía importantes y fuertes. Y sin ruedas, los carros no les servían para nada. Dios está pegándole a Egipto, a Faraón, en donde tenían puesta su confianza, en lo que ellos habían confiado. Y sin duda Dios obró milagrosamente al lado de los israelitas en contra de los egipcios. Dios trastornó a los egipcios. Dios los desconcertó, pero los desconcertó una vez que el pueblo había salido. Los confundió, los bloqueó todo el tiempo que Israel cruzaba. Y una vez que Israel cruzó, entonces ahora los egipcios son trastornados. Ahora los egipcios entienden que Jehová está peleando con ellos. Versículo 26, y dijo Dios, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Versículo 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio de el mar. Versículo 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Es hermoso como le dice Dios a Moisés en el 26: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. En realidad sabemos que no, el poder no era la mano de Moisés. De nueva cuenta, es el poder de Dios en la obediencia de un hombre. Y sin duda, Dios no necesitaba de la mano de Moisés, ni de la vara de Moisés, ni de la cooperación de nadie. Dios pudo haber llevado este milagro él solo, pero sabes, Dios en su infinita bondad permite por misericordia que podamos participar de esas obras milagrosas, ¿sí? Y aún tengo que decirte que muchas obras milagrosas están por suceder, y muchas de esas pueden suceder en tu vida también. Basta con que tú creas y dispongas tu corazón para creer lo que Dios va a hacer en tu casa, para creer lo que Dios va a hacer en tu familia, para creer lo que Dios va a hacer en tu salud. Y dice el versículo 28, no quedó ni uno de ellos. Sin duda la liberación del Mar Rojo se convirtió en un punto de partida para el pueblo de Israel. A partir de este momento, la historia de Israel era un antes y un después del Mar Rojo. La historia de Israel era: los problemas que venían atrás ya quedaron atrás. Faraón y los egipcios jamás les volverían a provocar un problema. Pero eso no significa que Israel más adelante no tuviera que enfrentar nuevos problemas o nuevos retos. Y esto es normal. Cuando tú llegas a la vida cristiana, cuando tú llegas, de repente empiezas a tener problemas y tienes un problema y empiezas a conflictuarte. Y tienes que rendirte a Dios y entregar a Dios ese problema para que puedas salir del problema. Y entonces subes a un nuevo nivel. Pero en ese nuevo nivel va a venir otro nuevo problema
que va a ocasionar que tú vuelvas a subir de nivel. Porque cada que tú eres sometido a una prueba y eres sometido a una situación, tú creces, estás creciendo. Dios está desarrollando un carácter en tu vida. Y el plan de Dios es que no te quedes en el lugar donde estabas al principio. Y evidentemente habrá situaciones que si tú no terminas con ese problema, no vas a poder subir de nivel, porque entonces el problema te va a seguir siempre minando, siempre mermando y siempre volviendo al lugar donde ya no deberías de estar cayendo. Es interesante ver que necesitas matar con los problemas de raíz. No puedes tratar de apapachar el pecado y tratar de vivir con las cosas que crees que no te hacen daño. Tenemos que matarlos porque más adelante vienen otros nuevos retos y vienen otras situaciones. Versículo 29 dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Me encanta cuando dice que Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y no porque me guste ver muertos, sino porque era la confirmación de la promesa de lo que Dios les había dicho. Jamás volverás a ver a los egipcios que te están persiguiendo. Y sin duda era la forma de decirle: yo estoy aquí para poderte ayudar a salir adelante. No estás peleando solo, pero hay una condición: mantente firme y espera en Él. El ver a los soldados egipcios ahora ahogados, los soldados eran los que los oprimían, la gente que los tenía esclavizados, los que les daban instrucciones, los que los traían en servidumbre. El hoy verlos ahogados significaba que era una manera de representar que la esclavitud había muerto y hoy estaban saliendo hacia la libertad. Ya se había ido la esclavitud. De alguna manera hoy somos libres. El ver los cuerpos de ellos flotando allá es una señal real de que ahora nuestras vidas están aseguradas, que el que nos estaba persiguiendo ya no nos va a perseguir, ¿sí? Y este principio aplica en todas nuestras pruebas, en nuestras circunstancias. Cuando tú llegas a Cristo, vienes cargado de muchas situaciones, y poco a poco el Señor empieza a limpiar tu corazón de pecados, de situaciones y de muchas circunstancias que no le hacen bien a tu vida. Amado, tengo que decirte que tienes que mantenerte firme. Mantente firme, porque va a venir el pecado de nueva cuenta para tratar de llevarte de donde has salido. Mantente firme, porque Dios te va a decir que sigas avanzando, y a veces avances donde no ves que es una salida lógica. En Dios no hay un plan equivocado. En Dios hay siempre planes con propósito. En Dios siempre hay un plan con un objetivo, ¿sí? En Dios siempre hay salvación. Y dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Sin duda Dios mostró su fidelidad al pueblo. Dios le mostró al pueblo esa fidelidad. Sabes, me encanta una historia que escribe Charles Spurgeon, y dice que había una mujer anciana que en su lecho de muerte, esta mujer ya estaba entregando su cuerpo, ya estaba muriendo, y esa mujer muriendo dijo: estoy confiada porque sé que Jesús jamás me olvidaría. Era su esperanza de esta mujer: Jesús jamás me olvidaría. Y ella lo sabía porque decía: Él me lo ha prometido. Él me ha prometido que jamás me olvidaría. Y de repente alguien de los que estaban cercanos a la anciana le pregunta a la anciana y le dice: oye, pero supón tú que Jesús pues no guardó su promesa de que siempre te iba a guardar, o que siempre que nunca se olvidaría de ti. Imagínate que Él no cumplió la promesa y tú te pierdes el día de hoy, ¿sí? La mujer contestó y dice: si así pasara, Jesús perdería más que yo. Dice: porque yo solamente perdería mi alma, pero Dios perdería todo su honor y toda su gloria si Él no fuera fiel. Esta mujer tenía en claro que Jesús, Dios, el Espíritu Santo jamás fallan a su palabra, porque en su palabra, guardar su palabra es su propia gloria. Es la gloria de Dios, es el honor a Él. Dice en innumerables ocasiones en los salmos, dice: por amor a su nombre. El Señor va a guardar su palabra, el Señor nos va a librar, el Señor va a hacer proezas, no porque tú lo merezcas o porque yo lo merezca, sino por amor de su nombre. Y amados, de verdad,
Tú y yo salimos de Egipto a través de su gracia, y los pecados quedaron atrás y la esclavitud quedó atrás. Pero Dios no nos sacó de Egipto para dejarnos morir en el desierto. Dios no nos sacó de la esclavitud para dejarnos morir a medio camino. El Señor nos ha dado a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Así que, amado, sin duda mi oración el día de hoy es que tú y yo nos mantengámonos firmes en Él, que nuestra fe esté realmente anclada en Cristo, y que aun cuando no veamos para dónde está el camino, para dónde podemos ir, confiemos en Él, porque Él es el que abre camino aún en donde tú y yo no lo podemos ver. Dios es Rey, Dios es Señor, Él es nuestro Salvador. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por tu misericordia y por tu gracia. Señor, te bendecimos y te amamos y te honramos. Y gracias, Señor, te damos porque a través del pueblo de Israel nos enseñas tu amor y tu misericordia. Y cuántas veces nuestra vida, Señor, es comparada con la del pueblo de Israel, que saliendo de Egipto, Señor, somos un pueblo que puede dudar, un pueblo que puede temer, un pueblo que puede tener miles de dudas, Señor. Pero además de que clamemos a ti, nos pides también que actuemos y que marchemos, Señor, no sin antes mantenernos firmes y atentos de cuál es tu plan y tu voluntad. Yo oro el día de hoy, Señor, por aquellos que ya conocen tu palabra, para que su fe siga creciendo y sigan manteniéndose en ti. Pero también oro, Señor, por aquellos que no te conocen, que el día de hoy les ha generado dudas poderse acercar a tu palabra y a tu voluntad. Y oro, Señor, para que tu vida sea en ellos, para que tu gracia sea en ellos, y ellos puedan ver la gloria de Dios y la salvación de Dios a través de cualquier circunstancia y problema. Que podamos entender que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Padre. Te bendecimos, Señor, y honramos tu palabra, Señor, y rogamos que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestra vida convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que sea tu Espíritu Santo obrando, papá, con fuerza y con poder sobre tu iglesia y sobre todos aquellos que proclaman tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, casa de oración, amigos, Dios les bendiga a todos. Sean bendecidos y excelente domingo. Dios les bendiga a todos.